Bien, señores estudiantes, una vez más un cordial saludo a ustedes. Espero que hayan tenido una excelente semana y pues bienvenidos a la clase de química. El día de hoy nosotros continuaremos estudiando acerca de lo que es el carbono. Les recuerdo que el carbono hace referencia a la química orgánica, ya que en los años anteriores se debió haber estudiado lo que es la química inorgánica y este año hablaremos puramente de lo que es el estudio de la química orgánica, y al hablar de la química orgánica nos referimos al estudio justamente del carbono. Ya habíamos visto ya alguna definición de lo que es el carbono, en qué posición se ubica dentro de la tabla periódica, y el día de hoy analizaremos el carbono en la naturaleza. Ya nosotros dentro de la naturaleza podemos encontrar el carbono de las siguientes formas. Aquí podemos encontrar en la forma de diamante, en la forma de grafito, en la forma del carbón amorfo y en la forma de los nanotubos. ¿Ya? Entonces nosotros para iniciar empezaremos definiendo lo que es un diamante. Todos en algún momento determinado de nuestras vidas hemos escuchado, hemos visto, y los que hemos tenido la oportunidad, pues hemos tenido la oportunidad de tocar el diamante, ¿no es cierto? Ujú. Hablar de un diamante, señores estudiantes, es justamente hablar del carbono. ¿Por qué yo digo que es hablar del carbono? Porque los diamantes son átomos puros de carbono, ¿ya? Estos están en una forma polimorfa y que en bajas condiciones y a temperaturas extremas se transforman en esta piedra preciosa. Permítanme, por favor, que hay estudiantes que aún no ingresan. Para los estudiantes que acaban de ingresar, por favor, al final de la clase se quedan para agregarles a la lista ya, para no retroceder. Bien, estábamos definiendo lo que es un diamante. Al hablar de diamante, les acabo de comentar, señores estudiantes, que es hablar justamente de átomos puros de carbono. Es decir, que este diamante, lo que usted puede observar en su pantalla, es la formación pura de carbono. Y esta tiene una forma polimorfa. En condiciones bajas de presión y temperaturas extremas, estas tienden a transformarse o convertirse en esta piedra preciosa. ¿Ya? Nosotros al hablar de diamantes podemos clasificar de 4 formas, es decir, que tienen unas 4 características los diamantes. Podemos decir que por su claridad, por su color, por su corte y por su quilate. ¿Ya? Al hablar de quilate, hablo del volumen. ¿Ya? Eh, Hablar justamente de los diamantes nos indica que el diamante es uno de los carbonos eh, más estables después del átomo del carbón grafito, ¿ya? Entonces, como usted puede observar en la pantalla, aquí ya tenemos un diamante elaborado, hecho, ¿no es cierto? Con una forma ya definida, ¿sí? Entonces, ahora, una de las siguientes formas... A ver, permítame un momento. ¿Alguien podría, por favor, compartir el link de esta clase en el grupo de Esperando el Sábado, por favor? Ayúdeme con este pequeño inconveniente que estudiantes Sí, creo que no pueden ingresar. ya le paso, licenciada. Ya, muchas gracias. Ya, luego del diamante nosotros hablaremos del grafito. En la estructura del grafito, señores estudiantes, podemos mencionar que cuenta con átomos de carbono que desarrollan un trío de enlaces covalentes, es decir, que tienen un único plano a un ángulo de 120 grados. Ya, permítame un momento. Ya. Una vez más, por favor, a los estudiantes que se acaban de unir a la clase se quedan al final para tomar la lista. Les decía, por favor, después del diamante tenemos, como bien se puede apreciar en la pantalla, a la segunda forma de carbono en la forma del grafito. Al hablar del grafito decíamos que cuenta con una estructura plana de carbonos. Esta estructura plana de carbonos están formando un trío de enlaces covalentes en un único plano. ¿Ya? A ver. Listo.
Luego de esto tenemos el carbono amorfo. ¿A qué hace referencia un carbono amorfo? El carbono amorfo es todo aquel carbono alotrópico con estructuras repletas de defectos moleculares e irregularidades. ¿Pero qué es un término alotrópico? Este se refiere a que un solo elemento químico, como el átomo de carbono, forma estructuras moleculares diferentes y a partir de esta da paso a la formación de este elemento, del carbono, ¿ya? Algunas de ellas podemos encontrarla en forma cristalina, y en otros casos no va a ser este caso, va a ser una forma amorfa. Ya, al hablar del carbono amorfo, podemos definir que carece de una estructura a lo largo de un alcance que se caracteriza del diamante y del grafito. Es decir, que esta es la diferenciación justamente de este carbono, ¿sí? Ya, luego de esto tenemos a los nanotubos. Finalmente, vamos a definir qué es un nanotubo. Definir a un nanotubo, perdón, es justamente hablar de carbono. ¿Por qué? Porque hablar de esto nos habla de una morfología tubular cerrada, que pueden ser de pared simple o que pueden ser de una pared simple o también pueden estar formados de multipared, como bien se puede observar en la pantalla. Las estructuras se cree que son libres de defectos, lo que lleva a una alta resistencia a pesar de su baja densidad. ¿Ya? Eso es en cuanto a estas 4 estructuras. Yo ahí le he colocado 5 formas, pero son 4 formas que podemos encontrar el carbono en la naturaleza. ¿Sí? Queda una pregunta, ¿y en dónde le encontramos a los nanotubos? Ya, perfecto. Esa es una excelentísima pregunta. Permítame un momento, tengo aquí el dato. ¿Les hicieron llegar tal vez los módulos ya? No, todavía no nos han dicho nada. Ya, Una pregunta, Lice. dígame. Yo tengo los módulos bueno, ya estaba estudiando anteriormente y tengo los módulos. No sé si puedo usar los mismos. Ya, eso tendríamos que coordinar con los otros profesores para ver, porque hay estudiantes, me imagino, que no tienen vuelta a estos libros. Ya, respondiendo a la pregunta de Maruja, justamente vamos a hablar de acá, ¿sí? No le voy a responder aún, pero está aquí su respuesta, Maruja, ¿sí? Ya, gracias. La importancia del carbono. Porque dentro de la química orgánica estamos enfocados solo al estudio del carbono. Porque al hablar de carbono, señores estudiantes, yo hablo de que este elemento cumple funciones esenciales en los seres vivos, ya que este mismo permite a la célula, como nosotros habíamos visto en biología, cumplir ciertos procesos biológicos, ¿ya? Este le ayuda, fundamenta, para que se pueda cumplir estos procesos biológicos. Entonces, nos dice que nos ayuda a mantener la estructura de la célula para que pueda cumplir estos procesos biológicos. También en cuanto al carbono, ayuda como reserva energética, como transmisión de material genético, entre otros. Y yo, al hablar en la transmisión de material genético, hablo justamente del ADN y del ARN. Es decir, que el carbono está presente dentro del organismo de los seres vivos. Y respondiendo a la pregunta de Maruja, nosotros este tipo de elementos, tales como el carbono, como les acabo de mencionar, podemos encontrarlo en objetos presentes, que están presentes en nuestra cotidianidad, en nuestra acción. Ahí es donde yo puedo encontrar una estructura definida de un nanotubo. ¿Sí? Ya, licenciado, gracias. Perfecto. Vamos a ver. ¿A qué hace referencia el ciclo del carbono? ¿Ya? ¿Cómo es que se da el proceso justamente del ciclo del carbono que se cumple aquí en los seres vivos, tanto humanos como animales? ¿Ya? Primero que nada, recordarles una vez más que al hablar de carbono, hablamos de que está presente en los seres vivos y en el ambiente que nos rodea. ¿Ya? Listo. Está presente en los seres vivos, como le acabo de mencionar, ¿sí? Bien. Acá tenemos el ciclo del carbono. Para nosotros hablar del ciclo del carbono, vamos a hablar de 4 procesos que se tiene que dar para que se cumpla este proceso. ¿Ya? El primer proceso para que se cumpla este ciclo de carbono va a ser que desde la atmósfera, ¿alguien me puede ayudar con la lectura, por favor? Gracias.
Ya le ayudo. Desde la atmósfera se obtiene el dióxido de carbono CO2 para que los vegetales sinteticen su materia orgánica mediante la fotosíntesis. ¿Ya? Entonces, para que haya una mejor explicación, decimos que de la atmósfera viene justamente el dióxido de carbono al que vamos a denominar como CO2, para que nosotros podamos sintetizar esta materia orgánica. Bueno, en el caso de las plantas, justamente hablamos de los vegetales, para que mediante la fotosíntesis se convierta este dióxido de carbono. Ya, ese va a ser el primer proceso, que desde la atmósfera va a venir este dióxido de carbono, conocido también como CO2, para que los vegetales sinteticen esta materia orgánica mediante la fotosíntesis. Es decir, que la conviertan, ¿sí? Permítame un momento, por favor. Luego de eso tenemos un segundo paso. ¿Cuál va a ser este segundo paso? Ya una vez que se ha cumplido el proceso de la fotosíntesis en cuanto a los vegetales. El segundo proceso va a ser que los animales que se alimentan de estos vegetales que ya han cumplido la función de la fotosíntesis, esto mismo les va a proveer, les va a dar la energía para vivir. En este caso hablamos nosotros también los seres humanos, ¿no es cierto? Entonces nos dice que el segundo paso, que los animales que se alimentan de estos vegetales que ya han cumplido el primer proceso de la fotosíntesis, obtienen los nutrientes y les brinda la energía para poder vivir. ¿Ya? Está entendido el primer paso y el segundo paso. En el primer paso entendemos que de la atmósfera viene el dióxido de carbono conocido como CO2, para que se cumpla el proceso de la fotosíntesis en el caso de los vegetales. Y en el segundo paso tenemos que los animales obtienen alimento de estos mismos vegetales para obtener un nutriente, para obtener una energía. ¿Está comprendido estos dos primeros procesos? Sí, licenciado. Ya. Luego de eso tenemos el siguiente paso. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Nosotros, como seres vivos, al respirar, devolvemos... ¿Alguien me recuerda qué es el CO2? El oxígeno. No. Carbono, CO2. Acabo de mencionarlo en el primer paso, en el primer proceso. Dice los Carbono. No. Dióxido de carbono. Dióxido. Correcto, correcto. Entonces, el dióxido de carbono es lo que nosotros devolvemos al respirar. Es decir, que nosotros ahora, justamente al momento de estar respirando, ya estamos cumpliendo uno de estos procesos del ciclo del carbono. Porque cuando respiramos, devolvemos CO2 a la atmósfera. También lo hacemos mediante descomposición. Esto aplica en los seres animales y en los seres humanos también. Usted puede apreciar en la pantalla, ¿no es cierto? Que mediante la descomposición también se devuelve el CO2. El olor característico de un animal muerto, que por obvias razones ya es conocido por todos ustedes, se va a conocer como gas metano, ¿ya? Estos olores que, como les acabo de mencionar, por su olor característico se va a conocer como un gas metano, que es un olor fuerte y nada agradable al olfato del ser humano, ¿sí? El tercer proceso para que se cumpla el ciclo del carbono, entonces, es que los seres humanos devolvemos CO2 a la atmósfera al respirar. También se cumple este proceso mediante descomposición luego de morir, tanto animales como seres humanos. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, Lice. Ya, perfecto. Entonces voy a hacer una pregunta, a ver si me están entendiendo. Cristian Jiménez, ¿cuál era el primer paso, el primer proceso para que se cumpla el ciclo del carbono? Señor Jiménez. Roberto Yucha, ¿cuál era el primer paso, el primer proceso del ciclo del carbono? La fotosíntesis, licenciado. Ya, correcto, ¿no es cierto? El primer paso para que se dé el ciclo del carbono nos decía que viene el CO2 de la atmósfera y que mediante este proceso los vegetales cumplen el proceso de la fotosíntesis. Gracias, Roberto. Roberto, ¿me ayuda con el segundo proceso? El segundo proceso era que
los animales obtenían los nutrientes de las plantas. Correcto, muy bien. Esto mismo les facilita o les faculta, les brinda la energía para poder vivir, ¿no es cierto? Les provee los nutrientes necesarios. Marta Barros, ¿me ayuda con el tercer proceso, por favor? La devolución del ser humano del dióxido de carbono. Correcto, mediante la respiración o Después de morir. la descomposición también hablamos, Ajá. ¿no? Ya, correcto, muy bien, gracias, señores estudiantes. Y acá tenemos el siguiente paso, el siguiente proceso. Finalmente nos dice que cuando no se descomponen del todo estos seres vivos, estos restos sobrantes se fosilizan hasta transformarse en carbón y petróleo. ¿A qué hago referencia con que se fosilizan? Como usted puede observar en la imagen, ¿no es cierto? Estos materiales se funden mediante un proceso para que finalmente se conviertan se transforman o convierten en carbón. ¿Ya? Este va a ser el deber para la próxima clase, por favor, ¿sí? ¿Pueden copiar, por favor? Investigar el concepto de Investigar el concepto de los siguientes términos, de los 4 carbonos que les acabo de mencionar: grafito, carbón, fulereno y diamante. Por favor, la investigación no tiene que ser un control C y un control V del internet, ¿sí? Esta investigación va a ser escrita, no la quiero, por favor, en la computadora. Y finalmente, la última que dice: ¿considera usted que es posible crear diamantes de forma artificial? Es decir, que si el ser humano puede crear estos diamantes, si les acabo de mencionar que los diamantes se dan solo a presión baja y a temperaturas extremas. ¿Ya? Entonces, ¿consideran ustedes, pueden realizar una investigación también en el internet? Ya, de todas maneras, esto le voy a subir a los modos, sí, para que no se olvide. ¿Y qué Bien. nos dijo que, disculpe, licenciado, qué nos dijo que, o sea, que saquemos un Resumen. resumen de todo eso y le Claro. pasemos, no Eh, copiado de internet? no, exacto. Ya, Ay, no copia del internet, sino que las características más principales del grafito, ya. del diamante, del fulereno, de esto, sí, de los nanotubos, las características principales de este tipo de carbono. Y Ya. finalmente, la última que dice: ¿consideran ustedes que es posible crear diamantes de forma artificial? ¿Cómo lo harían? ¿Ya? Bien, vamos a continuar entonces con la química del carbono. Recordarles que esto corresponde a la química orgánica porque habla justamente del carbono, ¿ya? Al hablar nosotros de la química del carbono, vamos a hablar de las clases de fórmulas y los tipos de carbono, ¿ya? Y dentro de estas fórmulas vamos a encontrar a 4 tipos que van a ser fundamentales para el proceso y desarrollo también de lo que les había pedido que investiguen en cuanto a alcanos, alquenos y alquinos, ¿ya? Nosotros vamos a utilizar 2 de estas fórmulas que son fundamentales para la solución de los ejercicios. Una fórmula empírica, molecular, semidesarrollada o condensada, que también es conocido, y una fórmula desarrollada. Ya, las fórmulas que más se utilizan en estos casos son la fórmula semidesarrollada o condensada, y también la fórmula desarrollada. Pero obviamente estaremos trabajando con la empírica y la molecular. Pero ahora vamos a definir cuáles son y cómo se las puede identificar. En el caso de la fórmula empírica, este de aquí es el ejemplo, lo que usted puede ver, ¿sí? Ya, el C6H6, en el primer caso que tenemos carbono y en el segundo tenemos hidrógeno, ¿ya? Entonces, en este caso, los números pequeñitos, como usted puede ver que está encerrado en un círculo de color verde, le indican que cada uno de los subíndices se van a conocer así, ¿ok? Como subíndices. Indican el número de carbonos presentes en la molécula. Es decir, Maruja, ¿cuántos carbonos de hidrógeno están en esta molécula? 6 carbonos, vaya, 6 6 moléculas moléculas de hidrógeno. y 6 moléculas de
Carbono. Carbono. Ya, ¿no es cierto? Entonces, cada uno, en la primera fórmula empírica, recuerden bien, señores estudiantes, que el subíndice indica el número de carbonos presentes en la molécula. ¿Ya? En el caso de la fórmula molecular, ya usted acaba de trabajar con lo que son paréntesis. En el caso de la fórmula molecular, nos dice que los subíndices indican cómo están agrupados los átomos. ¿Qué quiere decir con eso? En el primer ejemplo, usted ve que tiene un compuesto orgánico, ¿no es cierto? Que se lo va a conocer como hidróxido de calcio, y en el segundo va a ser el hidróxido de magnesio. El primero va a ser el hidróxido de calcio y el segundo el hidróxido de magnesio. Usted puede ver que después de los paréntesis se encuentra un subíndice con número 2. Es decir, que nos va a indicar acá cuántos calcios tendré yo. Una molécula de calcio. Una molécula de calcio. Y ¿Cuántas moléculas de oxígeno? 2. 2. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno? 2. 2 también. Correcto. Y ya para que no se vayan a confundir en este caso, nos damos cuenta que el calcio está fuera del hidróxido, ¿no es cierto? Al igual que el magnesio está fuera del hidróxido, es decir, que se van a contabilizar 2 hidrógenos para esta molécula y 2 hidrógenos para el hidrógeno igualmente, ¿ya? En este caso hablamos de una sola molécula de magnesio. Correcto. Y asimismo, una sola molécula de calcio. Es por eso que nos indica que los subíndices indican cómo están agrupados los átomos, ¿ya? Luego de eso tenemos una siguiente fórmula. En este caso, usted puede observar en su pantalla la fórmula semidesarrollada o condensada, ¿ya? En este caso, en el ejemplo que usted tiene acá, ¿cuántos carbonos podemos ver? Solo en la primera, por favor. 3. 3. 3 carbonos. 3 hidrógenos. 3 hidrógenos. Por favor, solo en la primera. Uno. Un carbono. Solo puede observar Un un solo carbono y 3 carbono. hidrógenos. Hidrógeno. 3 Correcto. hidrógenos. En la segunda molécula puede observar un carbono y 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. 2 hidrógenos. Entonces, la fórmula semidesarrollada o condensada muestra los enlaces principales entre los grupos de átomos de la molécula. Ahora, yo les pregunto a ustedes, aquí, en el primer ejemplo, ¿cuáles creen que es dónde está ubicado el enlace? En el carbono. Ah, no. Al enlace se lo va a Yo conocer. creo en hidrógeno. Ya, escúchame por favor. Al enlace se lo va a conocer o se le va a reconocer en lo que usted conoce como guión. Ya, a eso se le va a conocer como enlace, ¿sí? Lo que está uniendo a una molécula a la otra molécula, ¿sí? En este caso de aquí, esta línea que usted ve en el medio de los dos compuestos, ese va a ser el enlace y se lo va a conocer como enlace principal. ¿Estamos claros? ¿Sí me está entendiendo? Hola. Sí, Liz. Sí, licenciado. Ya. Estamos en... El enlace principal, vuelvo a repetir, es el guión, lo que nosotros conocemos, y más adelante ya ustedes van a despejar la duda. ¿Por qué este man me dice que el guión, perdón, el enlace principal es esta raya de acá? Sí, solo simplemente quiero que quede claro para que usted pueda desarrollar más adelante los ejercicios. Bien, el enlace principal en cuanto de la fórmula desarrollada, semidesarrollada o condensada, indica justamente esto, ¿no es cierto? Muestra el enlace principal entre los grupos de átomos. Al hablar de grupo de átomos, hago justamente referencia a lo que usted ve en la pantalla, ¿no es cierto? La primera molécula unida a la segunda molécula y la segunda molécula unida a la tercera molécula, ¿no es cierto? Es decir, que en este caso tenemos 3 moléculas de carbono, ¿no es cierto? Porque recuerde que justamente estamos haciendo el análisis de eso, ¿no es cierto? Finalmente tenemos la fórmula desarrollada, ¿ya? Tenemos 2 minutos más para concluir. Bueno, aquí termino. Un ratito, entonces, verá, dice, tenemos 3 moléculas de carbono, entonces serían de hidrógeno, serían 8. Ya, sí, haciendo la suma, claro, correcto, ¿no es cierto? Pero acá no vamos a trabajar mediante esos ejercicios, Maruja, ¿sí? Más adelante nos vamos a trabajar y nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver eso, ¿sí? Puede estar ahí 2 hidrógenos, puede estar un hidrógeno, o simplemente puede estar un CH, ¿ya? Permítame hacerle aquí.
que se Ya, en fue este mi caso, mire. internet o el profesor. Yo creo que me perdí de algo importante. Ya, en este caso, mire, por ejemplo, yo puedo colocar este siguiente compuesto, CH3, también puedo colocar simplemente el CH. Lo que quiero indicarles es que este subíndice en la solución de los ejercicios no va a influir nada, ¿sí? Lo que sí va a influir cuántas moléculas tengo acá en total. ¿Cuántas moléculas pueden ustedes ver ahí en total? 3, ¿no es cierto? Es, ajá. Una, esta es la número 1, esta es la número 2 y esta es la número 3, ¿no es cierto? El enlace principal en este caso va a ser este guión, como les acabo de mencionar, lo que usted ve ahí de color rojo. ¿Ya? Bien. Bien. Y finalmente tenemos la fórmula desarrollada. ¿Ya? La fórmula desarrollada muestra todos los enlaces presentes en la molécula. Es decir, lo mismo que nosotros estamos haciendo en la fórmula desarrollada o condensada, está hecha en la fórmula desarrollada. ¿Por qué? Porque muestra en este caso todos los enlaces presentes en la molécula. Si nos damos cuenta como enlace principal, en este caso tenemos al carbono, ¿no es cierto? Un solo carbono unido a otro carbono y estos carbonos siempre, lo que sí, siempre van a estar trabajando con el hidrógeno, ¿ya? El carbono con el hidrógeno. Y más adelante vamos a ver cómo se definen cada una de ellas. Me queda menos de un minuto y si es que me vas a despedir, pues genial. Pero en la hora de inglés preferiría más bien que los estudiantes me den la lista de los estudiantes que están presentes, que llegaron atrasados, ¿sí? Nada más, jóvenes, nos vemos la próxima clase, vamos a seguir estudiando el carbono, ¿sí?